En esta mañana, saludos a todos los hermanos y muchas felicidades a todos los padres que Dios ha querido traer, y los hermanos que por razones que Dios conoce no están entre nosotros, los hermanos que siempre nos recordamos de ellos y nos son de una bendición cuando les vemos, están por aquí de pasada. Les saludamos en el Señor. Bendiciones para todos. Bueno, en esta mañana que celebramos el Día de los Padres, no es casualidad. Yo estaba pensando en eso, de momento como que me sorprendí. Adiós, pero sí, mañana es el Día de los Padres y vamos a hablar de un padre, de otro modelo, de otro ejemplo de padre que llega hasta nuestros días y que muchos no saben, como creyentes en Cristo Jesús, que es su Padre por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar un poco de Él. Y el tema para esta mañana, si se han dado cuenta, es el tema de la fe. Y está ligada a ese Padre. Y está ligado a la manera que ha hecho posible que nosotros seamos adoradores del Dios verdadero. Ese Padre de quien vamos a hablar, Padre espiritual, era un pagano. Adoraba el sol, adoraba todos los dioses paganos porque nació en un mundo completamente pagano, no era un judío. Y Dios lo llamó, Dios le dio promesas y él las creyó. Es decir, que de la fe que vamos a hablar, pues no es de la fe que mueve montañas, la fe, vamos más que nada y sobre todo, para que esa fe sea esa fe que mueve montañas, en la cual tú puedes confiar, sea realmente una experiencia de vida para ti, tiene que ser la fe, y es la fe que se pone en Jesucristo para ser nuestro Señor, para ser nuestro Salvador, y para que creamos todos los días, no una sola vez y después olvidarnos y vivir como huérfanos siendo hijos de Dios, ¿verdad? Creamos en sus promesas, tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en nuestros corazones. Esas son bendiciones que pertenecen a los que han ejercido esa fe de este patriarca del cual vamos a hablar en esta mañana. La fe no es en Abraham, que es el patriarca de quien vamos a hablar. La fe es en Cristo. Pero tenemos en él un modelo y un ejemplo a seguir, una prueba, vamos a decir así, y lo vamos a hacer por las Escrituras, de la justificación por la fe. Bien. Hemos estado viendo ese tema en el libro de Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Gálatas, de Galacia. ¿Y qué ha estado haciendo Pablo? Después de confrontar a los Gálatas con su insensatez, de deslizarse de la salvación, que es solo por la fe en Jesucristo, deslizarse hacia una expresión legalista de obras como añadidura a su seguridad y una genuina y completa relación con nuestro Dios. El apóstol Pablo continúa en su intento de persuadirlos de su error y traerlos de vuelta, traerlos de nuevo al camino correcto. Y Pablo lo hace apelando al testimonio de la palabra de Dios, de las Escrituras. Usted quiere no ganar una discusión, sino ganar una persona para Cristo o apercibirla de su necesidad de Cristo. No discuta con él, abra la Biblia en pasajes que sean pertinentes a ese asunto que los trae a la conversación. Y de allí usted arranca y usted verá cómo la persona
comienza a prestar más atención porque ve ya el efecto y el poder que tiene la palabra y sobre todo el evangelio para todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo. Así que ya tenemos aquí un incentivo por el cual nosotros seguir el tema que estamos trabajando en esta mañana y que ya se inició a trabajar con él, ¿verdad? De esta disputa del apóstol Pablo con aquellos falsos maestros que donde quiera que Pablo iba, Pablo salía y ellos entraban. Pablo decía, la fe es solamente en Jesucristo. Y ellos iban a decir, no, pero también, ustedes pueden creer en Cristo, pero tienen que también añadir obras, guardar la ley, para que puedan estar completos y para que puedan ser verdaderamente judíos. Ese era el issue, ese era el asunto que Pablo estaba enfrentando una y otra vez en prácticamente una de las iglesias donde él visitaba y a las cuales en algunas de ellas les escribió como a los Gálatas muy específicamente. Después de haber introducido el gran tema, la gran doctrina de la justificación por la fe, y lo hizo en su reprensión pública a Pedro. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 2, en el versículo 16? Pablo se volvió también un Gálata prácticamente, ¿verdad? Habiendo creído y confiado en Cristo y siendo apóstol, enviado de Dios a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, cayó en el pescadito. Y ustedes conocen lo que esto significa. En el engaño, en la falsedad de agradar al hombre. ¿Bien? Para no perder, para ganar un agarre, que con el agarre que pretendía lo que hizo fue soltarse de la gracia para abrazarse y agarrar con fuerza o pretender tener el buen parecer de los Gálatas. ¿Bien? Que todavía había muchos allí, ¿verdad? En Colosas, en la iglesia de Colosas, a donde él había estado, porque los judaizantes estaban también con los colosenses en esa misma dinámica de predicar un evangelio que es un falso evangelio, un evangelio de Cristo más las obras. ¿Bien? Hay un solo evangelio que es el que Jesucristo nos enseñó, nos mostró, nos modeló con su propia vida. Entonces, Pablo le tuvo que decir a Pedro como un recordatorio: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros, y se está incluyendo él en su humildad, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pedro, razona, vuelve en sí. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, y esto es un absoluto, nadie será justificado. Pablo argumenta sobre la realidad de la justificación por la fe en Cristo al recordarle a los Gálatas la propia experiencia de ellos en la gracia, que es lo que vimos en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, los primeros 5 versículos allí, de la cual el domingo pasado nos predicó el pastor Rafael, ¿verdad? Y hoy vamos a dar seguimiento a eso. El apóstol no minimiza la experiencia del hombre como un argumento válido respecto a una genuina conversión a Cristo, pero no se trata de experiencias meramente emocionales o físicas. Algo así como un escalofrío por todo el cuerpo. Ay, sentí que se me erizaban los pelos. Alguna gente dice. Mira, y lo dicen respecto a su experiencia o expresión de fe. Pero tenga cuidado con eso, porque no siempre eso va a pasar. No necesitamos que la prueba de nuestra conversión, que la prueba de nuestra
justificación por la fe sea una emocional. Porque entonces no siempre vamos a estar emocionalmente alertas o dispuestos para identificar ese tipo de experiencia o de sentimiento. Por eso es que es más seguro, y lo único seguro es la palabra de Dios. Porque fuera de la escritura no hay otra escritura que sea ajena, o otra escritura ajena que nos pueda garantizar lo que la palabra de Dios, la escritura inspirada totalmente por Dios, nos dice. ¿Bien? Es decir, que tenemos que nosotros, mientras escuchamos este mensaje y vemos lo que Pablo está queriendo decirle a estos confundidos gálatas, creyentes de Galacia, y no solamente lo dice por los que no eran creyentes, lo está diciendo también por los que eran, porque estaban como convertidos allí, pero luego Pablo les dice, pero oigan, ¿quién les embrujó a ustedes? ¿Quién les fascinó para que ahora ustedes estén creyendo otras cosas ajenas a lo que pertenece a la verdadera y única fe, que es en el Señor y Salvador Jesucristo? ¿Bien? Otras personas pues caen de espaldas o se revuelcan en el suelo con convulsiones incontroladas, etcétera, como esas escenas que con frecuencia podemos ver en YouTube. La experiencia que Pablo plantea como garantía de una salvación genuina, de una experiencia de justificación por la fe en aquellos Gálatas, hermanos, como tiene que ser para ti o en ti hoy día también, y para cada persona que dice que es verdaderamente creyente o que tiene fe, ¿verdad? Es una experiencia basada en haber escuchado claramente el Evangelio de Jesucristo, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, en el capítulo 3, versículo 1, que se predicó la semana pasada. Es una experiencia como consecuencia de haber escuchado el Evangelio claramente expuesto, de haber recibido el Espíritu Santo, oigan esto, por el oír con fe. De eso es de lo que se trata, de una fe que yo tengo porque he oído el Evangelio y he creído que hay un solo Salvador, suficiente. Y que lo que Dios dice de mí, si fuese inconverso, desde luego, es verdad, yo lo admito, y que estoy perdido sin Cristo. Y entonces pongo mi fe en el Señor Jesucristo como consecuencia de haber escuchado ese Evangelio que nos dice que Jesucristo murió en nuestro lugar, como vamos a recalcar en esta mañana, que fue sepultado según las Escrituras y que resucitó al tercer día. Ese es el resumen que el mismo apóstol Pablo hace en Primera de Corintios capítulo 15 acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. Algo ajeno a eso para hacerte creer que tú tienes la fe que necesitas. Pon oído y está atento. Si no estás seguro en quién tú has creído, y muchas veces como creyentes, nosotros a principio, obviamente, no conocemos nada. Entramos a la vida cristiana en cero, pero ya cuando oímos el Evangelio de vuestra fe, la palabra de Dios, y creemos, ya entramos entonces con un tesoro a lo que es la vida cristiana. Bien. No entendemos todo lo que leemos al principio después de creyentes, pero tenemos a Cristo en nuestros corazones y comenzamos a buscarle con fe, con actitud correcta, con espíritu de tener comunión y acercamiento a Dios y con un deseo diario, consecuente de crecer, de conocerle cada día más. Esa es experiencia cristiana, porque es testimonio del Espíritu Santo que habita en mí. No es por algo social, no es algo por llamar la atención, por algún interés particular que me gane puntos con alguien, ¿verdad? Sino que mi interés es genuino,
el de venir a adorar y exaltar el nombre de Dios. Y esto viene como consecuencia del Espíritu de Dios que nos ha hecho morada suya, ¿verdad? Somos morada de Dios, somos templo de Dios por su Espíritu. Todo eso son las bendiciones de esa fe de cual nos habla la palabra de Dios en el pasaje de esta mañana y que ya comenzamos a trabajar en ella. Bien, es una experiencia como consecuencia de haber escuchado ese evangelio claramente expuesto y de haber recibido el Espíritu Santo por el oír con fe. Es decir, con una respuesta de confianza solo en el sacrificio de Cristo, aparte de los méritos propios. Como leíamos, y el pastor mencionó la semana pasada en el pasaje anterior, porque estoy dando un trasfondo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 2 en el capítulo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Versículo 3, capítulo 3, en ese trasfondo. Es la experiencia de soportar con fidelidad las pruebas y las persecuciones, el rechazo que vienen con la experiencia de la conversión. Tantas cosas habéis padecido en vano, les pregunta el apóstol a estos mismos Gálatas, capítulo 3, en el versículo 4. Bien. Pero Pablo, habiendo hecho reflexionar a estos creyentes de Gálatas con su experiencia de salvación solo por la fe en Cristo, continúa su argumento sobre la justificación por la fe, apelando a la Escritura. ¿Sí? Y el mensaje para esta mañana tiene como tema y título: el testimonio o prueba de las Escrituras en la justificación por la fe. Eso es lo que Pablo va a hacer, le va a probar a estos Gálatas que las Escrituras son suficientes. Y les adelanto lo que para mí es un refrán, un dicho que yo conozco desde chiquito, desde pequeño. Pablo le mata el gallo en sus propias manos a estos judaizantes. Ellos apelan a la ley, y Pablo les apela también a la ley, pero lo hacen en el contraste correcto para mostrarles lo equivocado que están, lo incorrecto y lo poco hábiles que han sido en interpretar la palabra del Señor. Bien, yo quiero que vayan conmigo entonces a ver esa lectura en Gálatas 3. Gálatas 3, capítulo 6 al 14. Cuando tengan el pasaje, como no va a aparecer en la pantalla, pues pido que estemos de pie. Voy a dar oportunidad de que lo busquen y lo mantengan abierto en ese pasaje. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 14. Permítame orar un momento. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra que podemos abrir con toda libertad en esta mañana, para, Señor, ser también nosotros confrontados con la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y esperamos y deseamos, como el mismo Jesús garantiza, que nos santifiques en ella. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, que cualquier error, cualquier, Señor, pensamiento, idea que pueda haber estado molestando a algún hermano ya creyente en cuanto a su salvación, a la genuinidad de su salvación, o dudas, Señor. Y si hubiera entre nosotros personas en Cristo, que esta palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, le sea de beneficio. Señor, porque la justificación por la fe es una de las doctrinas cardinales. Sin ella
Señor, no hay seguridad eterna. Tenemos que tener esta seguridad que el apóstol Pablo dijo en una ocasión que él tenía, porque lo dijo: yo sé a quién he creído. Nosotros, los creyentes, podemos tener igual seguridad, como les estaba faltando ya a algunos de los creyentes de Galacia que se estaban deslizando, siendo fascinados por el error. Pedimos tu ayuda en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Dice esta buena palabra del Señor, capítulo 3, versículos del 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que la ley es muerte, trae muerte y mantiene la muerte. ¿Ok? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, en el Señor. Es lamentable que en el presente haya iglesias que no predican la justificación por la fe. Es probable que haya iglesias y pastores que nunca hayan predicado esta doctrina fundamental a la genuina experiencia y seguridad de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque es una doctrina moderna. Así dicen algunos. Yo, por testimonio, les digo que he escuchado esto, no porque otro se lo dijo a otro, sino personas que ponen un post de esto, y son pastores de iglesias o líderes en las iglesias que odian la justificación por la fe, le acreditan que es doctrina de hombre, que es algo que es moderno, creyendo que el origen de esta doctrina está en Lutero, o está en Calvino, o en algún otro de los reformadores, que por eso es algo que es moderno. Bueno, nuestro pasaje contesta, hermanos, con un rotundo no a toda o cualquiera de esas declaraciones o insinuaciones de que necesitamos un esfuerzo personal, aunque ya seamos creyentes, o para ser creyentes. ¿Bien? Bueno, no es siquiera una doctrina y o experiencia nueva en los días del Nuevo Testamento. Esto no era nuevo cuando Pablo lo predicaba.
Pablo se esfuerza por aclarar que su doctrina de la justificación por la fe no es una peligrosa novedad que él había inventado, sino que se halla entretejida en la temprana historia de la raza humana, y tenemos las escrituras como testimonio de eso. Es algo que viene de atrás, de aquellos hombres que la palabra declara que eran justos, porque su justicia estaba en Dios. Oigan, pero no tenían las escrituras. ¿Cómo es eso? Porque es más que decir, sí, yo lo sé, yo lo leí en la escritura, que la tenemos nosotros ahora. Pero la escritura acerca de lo que la palabra dice, y los conocemos a ellos por la revelación de Dios, a través de hombres que Dios escogió para que escribieran quiénes eran esos hombres, ¿verdad? Y Pablo y cualquiera de nosotros sepamos cómo fue que ellos en aquellos tiempos que no había la escritura, que no tenían una idea de nada, llegaron a ser declarados justos, llegaron a ser nombrados como personas justas, y que Dios los escogió en aquellos tiempos para que, como en el caso de Noé, en este tiempo fuera todavía un pregonero de la fe, un pregonero de la justicia, porque le creyó a Dios sin una palabra escrita. Dios hablaba a estos hombres, a Noé, a Abel, primero a Abel, después le habló también a Enoc, le habló a Noé, y ellos le creían a Dios. Esa es la esencia, hermanos, de lo que significa y lo que es la justificación por la fe. Creían en Dios. Pero más que creer en Dios, porque hoy mucha gente cree en Dios, pero tiemblan, dice Santiago. Casi todo el mundo cree en Dios, pero no creen a Dios. Y eso es lo que vale, porque lo otro puede ser un engaño en el corazón. Bien, y muchas veces es una excusa para que los dejemos quietos, porque con decir que yo también creo en Dios, sí, yo sé que Dios está en el cielo. Y pueden llegar a decir algunas cosas acerca de Dios, pero eso no es justificación por la fe, créanme, porque es lo que el apóstol dice aquí, lo que enseña la palabra de Dios, aún desde los antiguos. Quizás me esté adelantando un poco, pero cae en este momento en la aplicación que queremos estar haciendo, ¿bien? Entonces, hermanos, Pablo se esfuerza por aclararles a ellos que su doctrina de la justificación por la fe no es una peligrosa novedad. Por el contrario, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No se trataba de una experiencia de los Gálatas como algo nuevo, como algo novedoso, algo para estar a la moda. No, nada de eso. Jesús establece, y el pasaje establece lo contrario. Fíjense cómo Abraham les dijo a estos Gálatas, Pablo le dijo a los Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, versículo 6, en el pasaje que estamos viendo. Pablo está refiriéndose a la Escritura y pone el testimonio de esta como un poderoso argumento de prueba sobre la justificación de la fe. En esta corta porción de la Biblia, y me sorprende que en tan pocos versículos Dios revela tanta bendición, tanta claridad, tanto discernimiento, tanta seguridad para el alma en estos días que son días de apostasía, son días terribles los que vive el ser humano. En esta corta porción el apóstol alude 6 veces al Antiguo Testamento. Y allí en Génesis 15, versículo 6, es la primera de estas citas que el apóstol Pablo está usando. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está yendo a Abraham. ¿Bien? Pablo tira al ruedo de su argumento a Abraham, remontándose en su prueba a más de 2000 años atrás en la historia, demostrando por la Escritura que la justificación por la fe es tan antigua como Abraham, tomándolo como punto de partida históricamente hablando. Pero sabemos por la Escritura, ¿verdad?, en la carta de a los Hebreos, capítulo 11, que es el pasaje, el capítulo de la fe en el Nuevo Testamento, que otros hombres, y el escritor los llama los antiguos, muchísimo más antiguos, en el versículo 12 de ese capítulo 11, como les mencioné, Abel, Enoc y Noé, precedieron a Abraham respuesto a una respuesta de fe. Ahora, ¿por qué Pablo escoge el ejemplo de Abraham? Hermano, sencillamente porque de este es de quien da testimonio la Biblia de haber sido justificado por la fe, para que lo podamos en tiempos presentes tenerlo más claro. Bien. Mucho más claro. Cuando la palabra de Dios dice en estos pasajes de que, como en Génesis, por ejemplo, capítulo 15, versículo 6, y aquí en Gálatas 3:6, que dice, le fue contado por justicia, se está refiriendo a un dado por saldo, a una deuda que es entonces saldada porque otra persona tomó la responsabilidad, tomó la deuda como suya y la pagó y la saldó. Me gusta mucho y me impresionó muchísimo del pastor Timothy Keller. Lo usé como referencia para el mensaje, viendo un librito que compré y me ayudó muchísimo. Créanme que sigo aprendiendo en el Señor, hasta que no hemos llegado, hasta que le veamos cara a cara, ¿verdad? Cómo él utiliza la analogía o lo que es un leasing, ¿verdad? Que es que tú vas a comprar un carro al dealer o una casa en leasing, comienzas a pagarla, pero al haberlo hecho a través de un leasing, en un momento dado, esa casa, tú tienes la oportunidad de comprarla, de saldarla. ¿Y qué sucede por causa del leasing? Que lo que ya habías pagado se te acredita. ¿Bien? Es decir, ya habías pagado un dinero por adelantado. Algo parecido o similar es esto con la justificación por la fe. Y él lo plantea como un hecho que es real y que lo quiero traer en mis palabras, ¿verdad? De que nosotros como creyentes tenemos que estar claros que hay una deuda que solo pudo pagar el Señor Jesucristo, porque éramos malditos delante de Dios. Estábamos irremediablemente perdidos. Y Dios envió a su Hijo y Él pagó la deuda nuestra, el pago por el pecado, la paga del pecado que es muerte, que es separación de Dios. La pagó Jesucristo para que ahora por la fe en el sacrificio de Jesucristo y las promesas que conllevan y las implicaciones que conllevan que Jesucristo vino a morir por nosotros, nosotros podamos tener seguridad de esa salvación. Tenemos que ser cuidadosos porque hay personas, hermanos en Cristo, ¿verdad? Y esto es una realidad y la digo como para que estemos apercibidos, hermanos sinceros en el Señor, pero que de alguna manera se les ha predicado o han sido influenciados, ¿verdad? Porque por conceptos erróneos acerca de nuestro avance en el Evangelio,
¿verdad? Y hay personas, hay iglesias que quieren como que imponer señales o imponer cosas, sentimientos que el creyente tiene que tener y tiene que experimentar, ¿verdad? Cogimos la casa, Cristo la pagó ya, pero nosotros queremos seguirla pagando también. Y entonces el banco ya se hizo cargo de aquello que pagamos, ya se lo pagó Cristo, pero nosotros queremos seguir pagando con Cristo lo que ya Él pagó. La justificación por la fe tiene que ver con eso, en el tiempo presente, porque entendiendo lo que es esa justificación por la fe, podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, por medio de la justificación por la fe, porque es lo que dice, pero no puede ser antes de haber creído. Dice, justificados pues por la fe, o sea, por la justificación de la fe en Cristo, podemos tener paz para con Dios por medio de Él. Tenemos entonces, hermanos, que ver cómo es que el apóstol Pablo utiliza, y yo veía eso, wow, qué tremendo, cómo era que el apóstol Pablo, esto es un ¿cómo se llama? Un seminario de cómo evangelizar o de cómo hacer apologética, solamente en cuanto a la salvación, y nos podemos olvidar de todo lo demás, o no tenemos profundidad quizás para hablar como teólogos, pero hermanos, si entendemos estas cosas en nuestras conversaciones diarias y cotidianas, las podemos convertir en conversaciones evangelísticas, porque podemos hablarle a las personas en medio de su entorno, de su necesidad, de su deseo que dicen que tienen y que quieren conocer más, etcétera, y la importancia que le dan a la vida de problemas que tienen y no saben cómo resolver nada. Pues miren, entendiendo lo que es la justificación por la fe, y aún con creyentes confundidos, ¿verdad?, podemos ayudar a nuestros hermanos o podemos guiar a un inconverso, ¿verdad?, que sinceramente busca a Dios y que no lo ha encontrado todavía, porque hay personas que pues le quieren añadir al evangelio lo que es inadmisible al evangelio. Abraham era el ícono de la fe para los judíos, el padre de la fe, así como se le conoce y se le conocía, y lo es para los judíos. Y aún el rico avaro en el lugar de tormentos, pensando en la parábola, ¿verdad?, del rico y Lázaro, reconoció a Abraham como padre. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lucas capítulo 16 y versículo 24. Ahora, hermano, más que una conjetura de los judaizantes, que los judaizantes trastornaron la fe de los gálatas, tomando a Abraham como parte de su argumento para validar la predicación de su fe más las obras. Bueno, pues vamos a hablar de Abraham. Tienes que confiar en Abraham, de que Dios le acreditó, pero también que meterle las obras de por medio. Yo concuerdo con uno de los expositores que consulté en que era seguro que Abraham formaba parte de la evidencia que hacía judaizar a estos hombres. En otras palabras, imponer los requisitos de la ley y de la circuncisión. ¿Y por qué hacen esto? Aprovechando que fue un hecho real de que Abraham fue circuncidado. Entonces, tú tienes que identificarte para ser judío verdadero, porque ellos creían que malentendían lo que es ser judío y lo que es el cristiano, son dos cosas completamente diferentes. Como hoy no hace ningún sentido que tú digas que eres de tal o cual religión, la mejor de ellas y que y lo que sea, porque si no eres verdaderamente un creyente, si tu corazón no ha sido circuncidado, lo demás no cuenta, son esfuerzos y palabras que Dios no las toma en cuenta. Bien.
Ahora, la clave está en el requisito de la circuncisión. Abraham se circuncidó como señal del pacto entre Dios y él. Y todo judío tenía que ser circuncidado a los 8 días. Eso era una realidad en el judaísmo. Entonces, ¿qué mejor personaje para los judaizantes que el patriarca Abraham para sostener su falso evangelio de fe y obras? Pero Pablo, como les dije ahorita, les mató el gallo en sus propias manos. El apóstol Pablo se refiere precisamente a Abraham para corregir el mal uso y la mala interpretación de la escritura que estos hombres enseñaban y ofrecer entonces la sana interpretación de la verdad bíblica. Tenemos que ser entonces cuidadosos con el manejo de textos de prueba de los maestros, los falsos maestros. Algunos van de casa en casa, otros te meten una conversación muy bonita y terminan invitándote para su iglesia y te insisten que tienes que ir allí porque ahí es donde se predica la verdad, el único sitio, ¿verdad? Y algunos, sinceramente, y algunos ni siquiera eso te engañan y ya. Y tú vas por primera vez a esa iglesia, no sabes lo que te vas a encontrar y una vez estás allí dentro, te sacan el listado. Como antes, no sé si eso era así o era un muñequito cuando yo lo veía, que venía aquel con su sombrero bien largo de la parte del rey y sacaba lo que tenían que hacer o no hacer o lo que el rey decía o no decía. Y después que están dentro, entonces le sacan la lista, ¿verdad? De cosas para hacer. Y Cristo por aquí y Cristo por allá, pero tienes que hacer también esto y hacer aquello y cuídate, mira y eso era lo que estaba pasando con estos Gálatas. Y es lo que Pablo no quiere que nos pase a nosotros, como creyentes ya, o cualquiera que esté aquí hoy, que haya venido hoy por segunda, tercera, cuarta vez. Venimos para hablar y proclamar y exaltar el nombre de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque ¿qué adoración estaremos dándole a Dios si ese no es el foco de atención, si ese no es el tema, si esa no es la persona a quien nosotros exaltamos? Bien, esta práctica de muchos falsos maestros consiste en tomar uno o varios textos de la Escritura fuera de su contexto bíblico y teológico para probar su punto. Eso hacen hoy los que pertenecen a falsas religiones, o cultos o sectas. Los judaizantes hicieron lo mismo. Aplicaban una falsa hermenéutica o interpretación a las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos hablaban del justo Abraham y hacían la falsa deducción de que Abraham vino a ser justo por su circuncisión y por la estricta observancia de la ley, que por eso fue que vino a ser un hombre justo, llamado justo por Dios. Aplicaban este convincente y conveniente argumento a la necesidad de obras para ser justificados. Fueron descuidados en hacer una correcta interpretación porque Abraham fue declarado justo por su fe en la promesa de Dios sin una ley escrita, porque no había la ley en aquel tiempo, la cual fue dada inclusive, no poquito después, 400 años antes de que la ley fuera dada. ¿Qué tal sucede hoy? Esto sucede, hermano, mucho, y sucede, por ejemplo, en el adventismo del séptimo día. Y ¿saben por qué? Pues les uso este ejemplo. Porque para mí es un ataque personal y es una ofensa a Cristo. ¿Verdad? Lo que yo sé que, porque me ha pasado a mí, no es que me lo han dicho,
de primera experiencia. Evangelizamos a una persona, la ganamos para Cristo, y si una persona que es adventista conoce a esa persona, pues, es pariente o es amigo, al poco tiempo va a esa casa. Y yo lo sé porque la persona comienza a decirme cosas extrañas, con un bojacho, ¿verdad? Que comienza a decir incoherencias, pero ¿de qué tú me hablas? Porque me estás diciendo esto y me dijiste a mí que creías esto y que lo entendías y de momento sale con otra cosa que es contraria, en términos de doctrina. Me ha pasado varias veces, ¿verdad? Y puede pasar con los testigos de Jehová y puede pasar con otras personas que ni siquiera tienen una iglesia. Creen la Biblia a su manera, ¿verdad? Creen en Dios, pero a su manera. Y entonces esos principios erráticos, erróneos, los quieren traer también a las personas. Bueno, el adventismo del séptimo día es un ejemplo respecto a su rectificación de la equivocada profecía del retorno de Cristo en un momento dado. Por allí comenzó prácticamente lo que es el adventismo. Yo quiero citar de una fuente en internet, y cito, Miller, que era uno de estos hombres, que se considera pues de los fundadores en el inicio, interpretando mal los libros de Daniel y del Apocalipsis, llegó a la conclusión de que el 21 de marzo de 1843, Cristo, el Señor, regresaría. Al no cumplirse tal predicación o predicción, estableció otra fecha, el 22 de octubre del 1844. Sin embargo, llegó la fecha y nada pasó. Finalmente, admitió y admitieron, ¿verdad?, él y sus seguidores en aquel tiempo, que se había equivocado de evento, siendo que se trataba del traslado de Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, y que eso ocurrió en el 1844, que ellos lo adjudicaban al ¿cómo se llama?, a la segunda venida de Cristo. Lo que sin duda escritural constituye un error de interpretación, tanto de lo uno como de lo otro. A modo de aplicación, de ilustración, yo tengo en mi Biblia como referencia al calce de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, en el versículo 1, un sinnúmero de textos que los busqué, hice el ejercicio de buscarlos. Bien. Que están confirmando, miren, literalmente, si usted no ha conocido a Cristo, vaya a la palabra, no le pregunte a personas sin saber qué le van a decir. Si usted va a la palabra, no tiene usted y está buscando genuinamente de Dios, Dios le va a amparar. Pero esto que dice la palabra aquí, que les voy a citar, ¿verdad?, a comprobar, es tan lógico, es tan entendible, que no necesita más que leerlo, y el Espíritu de Dios le dará el convencimiento de dónde está la verdad y dónde está el error. Bien. Colosenses 3:1 dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora, si tú te preguntas porque no conoces la Biblia, o sencillamente la conoces, pero quieres hacer un estudio más profundo, quieres meditar en ese pasaje, pregúntate, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo Cristo está sentado a la diestra de Dios? Desde antes que se escribieran los evangelios y que se escribieran las cartas del Nuevo Testamento, refiriéndose al hecho de la ascensión de Jesús, de regreso al cielo. Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 19, lo narra gráficamente
Y cito, el Señor, después que les habló a todos los discípulos, cuando Él se los llevó antes de ascender al cielo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y no se sentó en otro lugar que no fuera la diestra de Dios. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero la realidad es que dice, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, y aún el mismo Cristo, antes de su muerte y de su resurrección, delante de aquel cuerpo del Sanedrín que le estaba juzgando en el concilio, dijo, pero desde ahora el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, se sentará a la diestra del poder de Dios. Lucas 22, versículo 69. El testimonio de la palabra de Dios es contundente para discernir este error de interpretación en aras de excusar otro error. Hay que venir a la palabra de Dios con toda humildad, porque el que sabe es Dios, el que inspiró la palabra es Dios, el que conoce los secretos profundos de todo es Dios. Seamos cuidadosos, ¿verdad? Vayamos con el temor de Dios, ¿verdad? Y con fervor a la palabra de Dios para ser enseñados por Dios, porque Dios no te va a confundir. Él reveló su palabra y la cumplió enviando a su Hijo, no para que tú andes confundido, al contrario, para que salgas de toda confusión y tengas toda libertad que Cristo da para adorarle y servirle con alegría y con gozo. Amén. También, miren, solamente les voy a citar estos versículos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 55 y 56. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, versículos 33 y 34. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El autor de la carta a los hebreos enseña a la iglesia acerca de Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 1, versículo 3, en la carta a los hebreos. Y dice más, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. En el capítulo 8, versículo 1, también del capítulo de la carta a los hebreos. Más todavía, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Capítulo 10, en Hebreos, versículo 12. Hermanos, ¿qué es lo que yo acabo de hacer ahora con este ejercicio? Justamente lo que hizo Pablo con relación a los judaizantes, a su incorrecta interpretación de las Escrituras. Pablo abre las Escrituras en el mismo contexto, ¿bien?, para mostrarles el correcto punto escritural acerca de la justificación por la fe, que él está diciendo o que está enseñándole y mostrándote el apóstol Pablo en lo que está haciendo acerca de la justificación por la fe con esta estrategia que él usa escritural.
que la salvación, el perdón de los pecados, no excluye a nadie de una respuesta de fe que es solo en Cristo. Es lo que el versículo 6 nos declara allí. De la manera en que Abraham fue declarado justo, así también todo el que cree en Cristo, que cree solo en Él, solus Christus, es declarado justo, es decir, salvo. Esta fe en Cristo es la que nos introduce en una relación espiritual con Dios, viniendo a ser hechos hijos de Abraham, versículo 7, en el pasaje que estamos viendo, y receptores de la promesa del Espíritu, versículo 14, en la parte final del pasaje que estamos en Gálatas capítulo 3. La salvación por medio de la justificación por la fe es de alcance global. Está también el apóstol diciendo en este pasaje: en ti serán benditas todas las naciones, versículo 8. No se trataría de una sola nación o pueblo, no importa la nacionalidad, el sexo, la edad, sino que todo el que cree en Cristo, como creyó Abraham, de la forma en que Abraham creyó, no importa la nacionalidad, hermanos, ¿sí? El que creyó como Abraham, pues entonces ese es verdaderamente un hijo de Abraham, es salvo. El apóstol está haciendo una declaración radical a la luz de la influencia de estos judaizantes. Esos enemigos del evangelio estaban tratando de demandar que los gentiles, las familias de toda la tierra, eso es lo que Pablo lo está aplicando a ellos, a los Gálatas, y lo está aplicando a ti y a mí, que somos gentiles también. Porque los judíos decían, no, nosotros somos los exclusivos. Bien, como dicen por allí, Ponce es Ponce, y los demás, ¿verdad? Esa era la actitud de aquellos judaizantes en cuanto a su relación con Dios, y los demás eran perros, ¿sí? Trataban a los demás como perros. Pero no era así, no era así. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Esos enemigos del evangelio estaban tratando de demandar que los gentiles, aparte de ellos, las que no eran gentiles, se hicieran judíos para poder ser entonces justificados. Pero el apóstol Pablo les dice a los gentiles que no es la descendencia física la que los cualifica, la que cualifica a una persona para ser verdaderamente israelita o un verdadero hijo de Abraham, sino la fe en Cristo. Juan 1:12, el mismo Jesús dijo, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que creyeron, ¿bien? A todos los que le reciben en su nombre, les dio potestad es permiso, autoridad, de ser hechos hijos de Abraham, perdón, de Dios. Porque un hijo de Dios es un hijo de Abraham. Nosotros leemos ahora, lejos de los conflictos que hay por allá tan lejos, donde Israel está envuelto. Nosotros acá no podemos considerar como se deben considerar los judíos que quieran verdaderamente llegar al cielo, a la presencia de Dios, por la fe que tuvo Abraham, no negando el evangelio, sino recibiendo el evangelio. ¿Bien? Todo llegaba desde el Antiguo Testamento cogiendo para arriba, para abajo, por todo valle, por todo lugar, para llegar a Cristo y llegar a nuestros propios corazones. Entonces la justificación por la fe nos trae al compañerismo de la bendición con Abraham. Así concluye Pablo. Cuando creemos en la misma manera que creyó Abraham, somos bendecidos en la misma manera que él lo fue. Venimos a ser
parte de la familia eterna de Dios. Y venimos a hacer una bendición también para el resto del mundo. Me voy a tomar unos 5 minutitos, porque no quisiera dejar en el aire estos versículos del 10 en adelante, porque aquí hay un contraste que no podemos obviar si queremos tener, ¿cómo se llama?, dar el último martillazo en el clavo, como lo quiso hacer el apóstol Pablo con aquellos judaizantes delante de los Gálatas. Cabe hacer notar que los versículos 10 al 14 de esta sección de Gálatas, el apóstol Pablo introduce un contraste de la bendición que es solo por Cristo ser salvo, solamente por la fe en Cristo. Dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? Bajo maldición. Lo contrario de la maldición es la bendición que recibe el que es justificado por la fe. Recibe todos los privilegios y bendiciones que están en Cristo. Todos los tesoros de Jesús nos pertenecen. Pero el que no ha confiado en Cristo, suena fuerte, pero si Dios lo dice y lo dice en su palabra, ¿por qué lo vamos a ocultar para que nadie pues se nos ofenda? El que está sin Cristo es un maldito a los ojos de Dios. Tan sencillo, tan fuerte, pero es para que nos apercibamos de que Dios no nos ve tan buenos como nosotros nos creemos que somos, o que otros creen que nosotros verdaderamente somos. ¿Ok? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, y es porque está escrito, no porque el apóstol Pablo se lo está inventando. Maldito todo aquel que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Usted quiere ser salvo por la fe en Jesucristo, más las obras, más guardar esto y aquello otro. Pues mire, tiene que correrse la aventura imposible de guardar todos los mandamientos, todo lo que Dios dice en su palabra, sin faltar ninguno de ellos. Se habla de 600 y pico de ¿cómo se llama?, de mandamientos, pero vamos a coger los 12, porque los otros fueron añadiduras de los hombres con el correr de la historia del judaísmo, ¿verdad? ¿Ha cumplido usted o cumple en el tiempo presente los 12 mandamientos, los 10 mandamientos? Ninguno. Estaríamos en un gran problema que nos llevaría al infierno, creyéndonos que guardando todos los 12 mandamientos, ¿verdad?, portándonos bien todos los días, siendo o tratando de ser 100% buenos, a la raya, a la tabla, vamos a estar en el cielo. Pero no es así. Quítese, que el Señor sea por su Espíritu Santo quitándole cualquier vestigio de que esto pueda ser así, porque es totalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras y lo que Pablo les está diciendo y convenciendo a aquellos Gálatas, porque los judaizantes se lo querían imponer. Qué peligrosos son estos judaizantes que tenemos alrededor nuestro a cada momento. ¿Bien? Pablo utiliza la palabra del Señor allí. Y podemos ver la exclusión absoluta entre fe y obras para alcanzar la salvación, que es una exclusión establecida por la misma Escritura. Escrito está, dice el apóstol. Notemos que Pablo usa la expresión escrito está en el versículo 10. Y en el versículo 11 cita otra vez la Escritura diciendo, el justo por la fe vivirá. En el versículo 12, citando de Habacuc 2:24, 2:14, algo así.
En otro versículo alude nuevamente, y en el versículo 13 vuelve a expresar, escrito está, para citar directamente del Antiguo Testamento. Todo probado por la Escritura, porque es la prueba segura que tenemos, hermanos. ¿Qué es lo que está escrito? Se trata de la totalidad de las cosas prescritas por Dios. Específicamente, todas las cosas escritas en el libro de la ley, versículo 10. El apóstol usa la misma fuente de referencia que los judaizantes reclamaban. Le reclamaban a los cristianos gentiles que debían guardar para completar su salvación, que no eran otra cosa que la ley, el libro de la ley. Y como les dije ahorita, y decían los jibaritos de aquellos tiempos, Pablo les mató el gallo en la mano. Porque están usando a Abraham, pero Pablo también les usa a Abraham por las escrituras, citándoselas correctamente, en su exacto contexto, para callarles la boca, por lo menos, para persuadirles del error y que se volvieran a la verdad. ¿Sí? En otras palabras, también podemos decir que Pablo les dio de su misma medicina. Pablo demuestra que depender de las obras de la ley no les bendecía, sino que les era de maldición, porque dice, están bajo maldición. El apóstol está citando allí en Deuteronomio capítulo 27, verso 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerla. Confirmarla, pero tenía que cumplirla toda. ¿Bien? El significado es claro, todo el que trate de justificarse por la obediencia a la ley, obedézcala en su totalidad y perfectamente. Porque de no haber obediencia perfecta, el resultado es maldición, como ya les dije ahorita. Es exactamente lo que el apóstol, lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10 de su carta. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y uno que es culpable delante de Dios es considerado y llamado un maldito. ¿Bien? La ley trae maldición, no trae vida. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellas. Yo, Jehová. Todo esto lo está diciendo Dios. Y Pablo se lo está citando para que lo recuerden, porque ellos debían conocer estas cosas como para enseñarlas así y no andar engañando a los demás. Pero tenían una dureza tal en sus corazones. Bien. ¿Qué maldición era esta? Una declaración de condenación a muerte eterna y de separación de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se trata de la ira de Dios que está sobre el transgresor de la ley y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. La buena noticia del Evangelio en estos versículos es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El versículo 13 lo dice de esa misma manera, con esas mismas palabras. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La idea detrás de la palabra redimir apunta a la compra de un esclavo en una plaza de mercado para luego dejarlo ir libre. Bien. El tiempo pasado usado en ese pasaje describe la acción ocurrida, pues en el tiempo pasado, algo que ya pasó y que pasó en la cruz del Calvario, con el resultado de que ya no estamos más bajo la condenación por la fe, por la justificación, por la fe que es en Cristo. Cristo vino a ser hecho maldición en favor
de los que legítimamente éramos malditos por la ley que habíamos roto para con Dios. Termino de esta forma, hermanos. Es solamente a través de la fe entonces en Jesucristo que nosotros recibimos la oferta de la justificación por la fe y el beneficio, el perdón, la reconciliación con Dios y ser habitación del Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, somos en esta mañana por este pasaje, hermanos, invitados, ordenados por Dios a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Jesús. Hay una sola y exclusiva cláusula de derecho de admisión a las bendiciones de Abraham. Esas bendiciones son el Espíritu Santo de la promesa, o la promesa del Espíritu Santo, como dice al final de la palabra en ese pasaje. La justificación por la fe en Jesucristo, aparte de la ley. Llévese o responda en esta mañana a esta pregunta. Descansa tu fe, la fe que tú dices que tienes. Descansa solamente en Cristo, quien fue hecho maldición para que nosotros fuésemos redimidos en Él, en Jesucristo. Eso es lo que el Evangelio propone. Oiga, ¿y cómo la gente le huye a algo que les va a dar un beneficio que es eterno? Porque todo lo demás se va a perder. No va a perder aquí cosas, va a ganar la vida eterna. Todo lo demás se va a quedar aquí en su momento. Jesucristo volverá por su pueblo y podemos estar apercibidos a la luz de este pasaje de que nos vamos con Él. Porque hemos creído como creyó Abraham y somos hijos de la promesa, ¿okay? De que Dios ha hecho morada en nosotros y que Jesucristo ciertamente volverá para estar por siempre con Él en su presencia. No se quede en maldición. Venga Cristo Jesús, porque declaramos con todo eso negativo y quiera Dios que usted se haya persuadido de lo negativo que es lo que el apóstol Pablo está diciendo para decir que en realidad es solamente en Cristo que podemos tener salvación. Cristo nos redimió a precio de sangre preciosa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, agradezco y sé que los hermanos lo agradecen este tiempo juntos para reflexionar en tu palabra, en algo que ciertamente es de vida o muerte, de vida espiritual o de muerte espiritual. Señor, muchas gracias porque una vez más nos dejas por tu palabra, Señor, no por ninguna opinión que querramos dar o por imaginación nuestra, sino como Pablo, citando la palabra como él la citó, Señor, creyendo que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Que hagas esta obra en cualquiera persona, visita, amigo, que esté entre nosotros sin esta salvación tan grande, sin estar justificados por la fe en Cristo. Concédele creer tu promesa de que a todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Establece una relación personal con Él de salvación por medio de la fe en Jesucristo.
es tan corta la distancia que está, Señor, tan cercana como hacer una confesión así, por obra de tu Espíritu Santo en sus corazones. Padre, invoco tu nombre, invoco el nombre del Espíritu Santo para que tú completes la obra que hayas querido comenzar en cualquiera persona aquí. Como cantábamos al final, danos fe, Señor, danos fe. Danos fe, Señor, yo te lo pido. No hay otra manera de salvación que ser justificados por la fe por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Él les bendiga en esta mañana.